Iglesia, Alianza Cristiana y Misionera, Providencia. Les esperamos en Avenida General Bustamante 60, Providencia. Síguenos en Asin Providencia. Bienvenidos. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Y clamó a gran voz como ruge un león, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del 7º ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel, diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo: toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Oremos al Señor. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad de poder reflexionar juntos en torno a tu palabra. Te pedimos que tú nos guíes, que tu Espíritu Santo sea el que esté hablando a nuestras vidas, sea convenciendo y abriendo nuestro entendimiento, Padre. Te pedimos que tú guardes esta palabra, Señor, en nuestros corazones, que ella produzca el efecto, Señor, en nuestras vidas, porque es necesaria como alimento, Señor, para nosotros. Te damos gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Capítulo 10 de Apocalipsis. Ya, cuando empezamos el estudio de Apocalipsis, nadie pensaba que íbamos a llegar al capítulo 10 y todos, nadie ha pasado nada, no ha habido ninguna mala noticia, todo lo contrario, un mensaje de esperanza y de amor en medio nuestro ha sido el Apocalipsis, el estudiarlo, el leerlo, el reflexionar en comunidad, como lo hacemos domingo a domingo, ha sido una bendición para nuestras vidas, más que sea un terror como siempre se nos pintaba cuando escuchábamos del Apocalipsis. Y el capítulo 10 ya quiere decir que estamos casi en la mitad de este libro y damos gracias a Dios por eso. En nuestra reflexión de hoy vamos a ver algo muy particular dentro de la estructura del libro de Apocalipsis. Recuerden que hemos visto algunos sellos, que son 7, estuvimos viendo las trompetas, que también son 7, pero hemos visto 6, y siempre en esta estructura que tiene el libro hemos visto que hay un paréntesis. Hubo uno, como en el capítulo 4 más o menos, hubo una pausa, y ahora nos corresponde una segunda pausa
que el escritor hace para enfocarse mucho más en el mensaje. No se está olvidando de las trompetas, sino que todo lo contrario. Está haciendo un paréntesis para hablar acerca de algo para después que suene la última trompeta. Pero en eso estamos en la dinámica entonces de una pausa o un interludio en este libro de Apocalipsis. Una de las características que a mí me llama la atención del libro de Apocalipsis es que nos hace tener todos nuestros sentidos, estos 5 sentidos como muy bien definidos dentro del libro de Apocalipsis. Hay sonidos que son tanto escuchados por el autor, pero también nosotros como lectores en este tiempo podemos escucharlos también. Hay imágenes, está algo en el tacto también, y hoy nos corresponde entonces saborear algo que también el Apocalipsis nos quiere decir y que nosotros vamos a entender hoy día un poco más cuando nos hablen acerca de algo dulce y amargo. ¿Quién no ha comido una comida agridulce? Que hoy día de repente en nuestras cocinas hay sabores que son agridulces y que nosotros las probamos. Dentro de nuestra cultura, ya se podría decir santiaguina, hay bastantes restaurantes chinos y la comida china se caracteriza en tener esto agridulce, que uno piensa que va a ser salado, pero termina siendo un poco más dulce, o viceversa. Uno piensa que es amargo, pero que es dulce. Este libro tiene eso, tiene ese juego. Terminamos el capítulo 9, con un versículo o 2 versículos que nos ayudan a enfocarnos en todo lo que va a decir este capítulo 10. Los versos 20 y 21 dice: el resto de la humanidad, los que no murieron a causa de las plagas, tampoco se arrepintieron de sus malas acciones, ni dejaron de adorar a los demonios, ni a los ídolos de oro, plata, bronce, piedra y madera, los cuales no pueden ver, ni oír, ni caminar. Tampoco se arrepintieron de sus asesinatos, ni de sus artes mágicas, inmoralidad sexual y robo. Este capítulo termina como dándonos sin esperanza, así como, pucha, después de todos los sonidos de la trompeta, después de todas las advertencias que venían en el capítulo 9 para que toda la humanidad se convirtiera, estos 2 versículos dicen: no se arrepintieron. Los que no murieron no se arrepintieron. Y ahí quedamos nosotros los lectores de hoy diciendo: ¿será que no es bueno hablar del Señor porque nadie se arrepiente? El capítulo 10 nos desafía y nos describe una realidad tanto para Juan como para hoy día. Juan describe de los versos del 1 al 4, nos cuenta este descenso maravilloso, o tal vez con bastante uso de elementos, de cómo este ángel desciende del cielo a la tierra, a donde está Juan, ahí en la tierra. Ahí está el mensaje y Juan ve este ángel bastante grande, pero que lo ve con algunos elementos, y como hemos visto en algunos capítulos de nuestra reflexión de Apocalipsis, tienen algunos símbolos o algunos elementos que nos recuerdan el Antiguo Testamento, que le recuerdan a Juan y que también Juan los asume como propios. Recuerden que Juan es un escritor. Cada vez estamos más convencidos en nuestro estudio de que Juan es cristiano, pero es judío, y tiene elementos de los judíos, que son muy propios. Y acá, nuevamente, esta imagen es muy de recordar el Antiguo Testamento para nosotros y para los judíos su escritura. Entonces, hay un arco iris, que lo tiene el ángel en la cabeza, pero que esto recuerda y es un elemento del Antiguo Testamento. Yo no sé si usted se acuerda de un momento clave que hay un arco iris. ¿Sí? Génesis, ¿no es cierto? Después de que hubo este diluvio tan grande, Dios, haciendo el pacto con la humanidad, y en ese momento con Noé, hace un arco iris y dice: esta es mi alianza, este es el símbolo
el arco iris. Entonces Juan toma y ve este símbolo también dentro de esto. Hay algo que va a recordar, hay una alianza que Dios va a decir y que está recordando. Las nubes y las columnas de fuego. Hay algo que también está recordando Juan en el Éxodo. El Éxodo, este peregrinaje que tuvo el pueblo de Israel en el desierto, fue acompañado con dos símbolos que marcaban, que recordaban la presencia de Dios. Había una nube y una columna de fuego. ¿Ustedes se acuerdan? En Éxodo 13, capítulo 13 o el capítulo 19, habla ahí de cómo Israel veía la presencia de Dios a través de estos dos elementos, y Juan nuevamente está recordando esa presencia de Dios a través de una nube y de una columna de fuego. Y después, el otro elemento que hay es estos 7 truenos. Estos 7 truenos que son la voz de Dios y que nos aclara y que nos vuelve y que podemos entender y comprender, porque en el Salmo 29 también hace una referencia a cómo entender y describe cómo es la voz de Dios, y el Salmo 29 dice, bueno, la voz de Dios es como un trueno que suena, es como un relámpago, y ese sonido que emiten los relámpagos y los truenos, a Israel le suena como la voz de Dios, una voz solemne, una voz profunda de Dios. Y esto es lo que está en esta imagen del ángel. En todo lo que describe Juan está recordando algunos elementos que simbolizan y que dicen Dios está en ese lugar. A pesar de que el ángel no sabemos si es Jesús, si es Dios, porque Juan no lo dice, pero tiene presencia de Dios y hay algo que suena y que describe que ahí, en esto que está viendo Juan, está Dios. Hay un elemento que es bastante interesante en estos versículos, porque cuando suenan estos 7 truenos, Juan entiende estas palabras que están en este trueno, entiende el significado, pero hay una orden de Dios para decir, detente, no escribas, no digas nada. En los versos del 5 al 7, está describiendo Juan el accionar del ángel. ¿Qué es lo que el ángel habla? ¿Qué es lo que el ángel hace? Con un pie habla, pero un pie en la tierra, otro en el mar, y va diciendo y hablando acerca de algo. El ángel está prometiendo, está jurando que hay un plazo definido por Dios para el fin. Hay un plazo en que va a llegar el gobierno de Dios. Está definido y está hecho y está reglamentado, está prometido por Dios. Y luego los versos del 8 al 10 es un diálogo que está hablando, hay un diálogo, por eso son dos. Está Juan y el ángel describiendo y hay alguna conversación. Él tiene que pedirle al ángel este libro, pero hay algo que también Juan tiene que hacer, que es comer y tragar este libro. Todo este marco que vemos en estos versículos, en este diálogo del 8 al 10, está hablando acerca de Ezequiel. Hay se podría decir, un paralelo en lo que se produce con el profeta Ezequiel en el capítulo 2, 8 al 3, está hablando, y lo mismo le sucede a Ezequiel cuando ve a un ángel, y el ángel también le dice, mira, come de este libro, come este mensaje. Es un telón de fondo, es un vínculo que hace nuevamente Juan con los profetas y con el Antiguo Testamento. Las acciones que vemos en este diálogo, o lo que tiene que hacer Juan, es comer y coger este libro. Y eso quiere decir que Juan, en este accionar de tomar el libro y comerlo, tiene que tomar conciencia del contenido de este libro, interiorizarlo y apropiarse
del mensaje del libro. El libro abierto está diciendo que este mensaje, que este libro debe ser comunicado a las personas. No es un libro sellado, como en otros capítulos que hemos visto que el rollo estaba sellado y el único que podía abrir el rollo era el Cordero. Acá este libro está abierto. Juan lo tiene que tomar porque está abierto y este mensaje de este libro tiene que ser comunicado, anunciado. Lo particular de este libro es que tiene un sabor de dulce y amargo. Y en el verso 11 está descrito que luego que Juan come de este libro, tiene que hacer algo. No se tiene que quedar con esto agridulce en su paladar, sino que de ahora en adelante Juan tiene que entregar la palabra de este mensaje y esto debe ser conocido no solamente por Israel, no solamente por los cristianos, sino que a los pueblos, a las naciones, a las lenguas, a los reyes, a todo el mundo. Más o menos eso es lo que nosotros podemos leer y entender. Pero ¿qué nos dice a nosotros este libro hoy? Porque a Juan ya hizo su misión, ya compartió lo que él entendió de este mensaje y la iglesia en el tiempo de Juan lo hizo efectivo y entendió. Para nosotros hay algunas cosas que son interesantes y que nos desafían hoy en el siglo XXI. Este relato nos muestra que hay cosas secretas de Dios, que todo no está 100% revelado con Dios y que a veces Dios se niega a comunicarlas, como pasó en este capítulo. Pero debemos nosotros entender que Dios tiene autoridad y esto refleja este capítulo, la autoridad de Dios. La autoridad de Dios en a veces negarnos todos los secretos que Él tiene, todos los misterios que Él tiene, hay parte que no sabemos, que desconocemos. Y que por más que nos esforcemos por saber símbolos, por ir a escuchar personas que saben algún secreto de Dios, o que le anunció un ángel, o que vio en alguna cosa, por más que nos esforcemos, hay cosas que son secretas y secretas son esas cosas. Pero debemos conocer que este es un límite que Dios nos da a nosotros. Hay un tiempo, hay un fin, por más que busquen y busquemos, por más que tengamos la tecnología más avanzada de este tiempo, en WhatsApp, en no sé qué, en todo lo que podamos imaginar, hay un tiempo, hay un límite y ese fin, nadie más que Dios lo sabe. Eso nos da esperanza y confianza, porque sabemos que hay una fecha de vencimiento, pero no sabemos cuándo es. Pero como nosotros creemos en Jesucristo, confiamos en Él y reconocemos la autoridad de Dios en nuestras vidas, sabemos que tenemos un límite. Y esas cosas las desconocemos y hay cosas que no vamos a saber. Fíjense que hay personas que se esfuerzan en conocer estos secretos, pero lo revelado por Dios, Jesucristo, no nos esforzamos en conocerlo. Queremos conocer esto que está secreto, pero lo revelado, lo que está a la vista nuestra, lo que Cristo hizo en la cruz, lo que Cristo hace en nuestras vidas, los milagros, las cosas que nosotros sabemos de Dios, a veces no nos esforzamos tanto por conocerlas porque más nos atrae lo secreto. Hay otra cosa, y es interesante de comprender, que también este capítulo nos dice, y que es Dios quien maneja los tiempos. Por más que nosotros cambiemos, ahora estamos muy actuales, por más que cambiemos la hora
los usos horarios, que cada uno de los países tiene un tipo de horario y tratamos de manejar las 24 horas. Dios tiene el control de los 365 días, de las 24 horas, y nosotros no podemos añadir a eso nada. No la podemos manejar. Por más que queramos, y a veces los más trabajólicos pensamos que podemos adelantar y tener 25 horas en el día. No podemos. Tenemos 24 y ese es el límite. Y Dios maneja ese tiempo. Hay un tiempo en que nosotros cumplimos años y hay un momento en que ya no cumplimos más años, porque partimos a la presencia del Señor. ¿Se dan cuenta? Dios manejando el tiempo, por más que el ser humano quiera manejarlo. Esto es también un poco lo que nos ayuda a reflexionar el capítulo 10. Dios tiene el control, Dios tiene el fin, Dios tiene los tiempos y Él sabe cuándo, aquí en el capítulo 10, va a sonar la séptima trompeta. Solo Dios sabe cuándo los misterios serán revelados. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Es lo que nos toca a nosotros. Debemos trabajar. Y Juan le dicen que la misión que debe hacer es necesario que profetices a naciones, pueblos, lenguas. No son pocos, son muchos. Debes compartir este mensaje. Cuando aún no ha llegado el fin, Juan y la iglesia de su tiempo tenía que anunciar el mensaje de Cristo. Era un tiempo hostil, un tiempo de peligro, un tiempo de persecución, un tiempo en que no convenía hablar de Jesús. Pero en ese tiempo debían hablar. Tenían tal vez la tentación de callar, de silenciar su voz, pero tenían, y aquí Juan les dice, es necesario que anunciemos de este mensaje de Cristo. La palabra de Dios no puede ser silenciada por nadie. La palabra de Dios en todos los tiempos ha tenido la tentación de ser silenciada por los testigos. Pero los testigos deben ser valientes y deben anunciar su mensaje. No pueden callarlo. Deben compartir de Jesucristo. Deben decir que el Salvador vino, que el Mesías estuvo entre nosotros, que Jesucristo vino a la tierra para salvación y perdón de nuestros pecados. Ese es el mensaje que debemos decir y hablar. Pero ¿qué pasa si el mensaje es rechazado? Sigue anunciando el mensaje. Pero ¿qué pasa si no se arrepiente mi familia o en mi trabajo no me escuchan o si mis amigos me niegan el saludo? Sigue predicando el mensaje. La palabra de Dios, el mensaje de Dios debe ser repetido y anunciado muchas veces. Es necesario que esto sea dicho a muchos pueblos, a naciones, en todos los idiomas, en todas las épocas. Es necesario que lo anuncien. Pero hay un pero. ¿Quiénes son los responsables de este anuncio? Los cristianos. Debemos entender nuestra responsabilidad en el plan de Dios. Dios envió a su Hijo. Dios murió en la cruz. Dios resucitó. Lo que tenía que hacer Dios, ya lo hizo. Nos perdona nuestros pecados. Lo que tenemos que hacer nosotros es anunciar el mensaje.
Por eso el libro que Juan ve está abierto, porque es necesario que esto sea anunciado. Nunca debemos caer en la tentación de silenciar nuestra boca por persecución, por crisis, por lo que sea, por lo más amargo que sea la crisis en la que estamos viviendo. No podemos silenciar el mensaje de Jesús. Ese es el trabajo de la iglesia. Ese es el trabajo que nos toca vivir ahora, en este tiempo. No sabemos cuándo es el fin, pero lo que tenemos que hacer, y lo que sí se nos ha revelado, y lo que sí tenemos que hacer visiblemente, es que Cristo sea anunciado hoy, en nuestros lugares, en donde estemos. Por eso es que somos cristianos. Cristiano no es una etiqueta que me da una puerta abierta para algo. Ser cristiano no es porque me da un estatus. Ser cristiano es seguidor de Cristo. Y Cristo debe ser anunciado en mi vida, con mi reflejo, cómo actúo, cómo digo, qué es lo que estoy hablando, cómo estoy comportándome, qué hago en los momentos de crisis, qué hago en los momentos cuando estoy alegre, qué hay cuando me persiguen, qué hay cuando pierdo el trabajo, qué pasa en mi vida cuando yo me muevo de un lugar a otro. Eso debo anunciarlo, eso debo testificar. Cristo en mi vida debe ser el mensaje que no puede dejar de hablar, por más que pasen los peligros más grandes en mi vida. Y eso Juan lo tenía claro. Luego en el capítulo 11 vamos a ver las consecuencias de ser un testigo. ¿Qué pasa con estos dos testigos? ¿Qué pasa que al anunciar, pero aún así, estas personas de este tiempo no silenciaron el mensaje? ¿Saben por qué? Nosotros sabemos que esta iglesia y que estas personas de este tiempo hicieron su parte. ¿Cómo nos damos cuenta nosotros? Porque la Biblia no dice. Porque llegó el mensaje a nosotros. Porque Cristo llegó a nuestras vidas. Por eso sabemos que fue efectivo el mensaje y el trabajo que esta iglesia hizo. Porque el mensaje ha llegado a nuestras vidas hoy en el siglo XXI. Y eso nos da esperanza y eso nos hace trabajar y trabajar para Cristo, anunciando el mensaje. El resto de la humanidad tal vez no se quiera arrepentir, pero nosotros no podemos actuar y anunciar por lo que vemos. Es que yo necesito una persona que se convierta. Es que yo necesito ver mi tío, no sé, mi pariente que esté aquí en la iglesia y ahí yo voy a proclamar el mensaje. No, aunque usted no vea nada, anuncie el mensaje. Anuncie de Cristo. Él es fiel. Él lo prometió. Él, como dice el ángel, Él que hizo todas las cosas del cielo, de la tierra y del mar, Él lo prometió, Él lo hará. Lo que nos resta a nosotros y comprender es anunciar y proclamar de Cristo. Estudiar la palabra, y nos desafía eso, nos desafía a comernos este libro amargo y dulce, a estudiarla, a leerla, a apasionarnos con este mensaje. Nos va a traer sinsabores en algún momento, sí, pero no debemos dejar de anunciar en nuestras vidas lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas, lo que hemos oído de Cristo, lo que hemos visto de Cristo. No puede ser silenciado hoy
por nosotros. El desafío de este capítulo 10 es hacer testigos fieles. Pese o pase lo que pase, mantengámonos fieles a Cristo. Vamos a orar y pedirle al Señor que nos ayude. Señor, tu palabra es fiel y tú eres fiel. Y te damos gracias por eso, porque confiamos en ti, Señor, de que tú eres Dios, un Dios poderoso, un Dios que maneja todo el universo, un Dios que está sentado en su trono, gobernando con autoridad. Y eso, Señor, te damos gracias y lo reconocemos en ti. Y te damos gracias porque tú gobiernas nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes en este tiempo a ser portadores de este mensaje, a no callar este mensaje, Señor, tan grande como Jesucristo en nuestras vidas. Permítenos ser testigos donde quiera que vamos. Permítenos hablar de Cristo con gracia y sabiduría, Señor, en los lugares donde estemos enfrentados esta semana, la semana siguiente. Señor, guarda nuestras vidas, pero te pedimos que tú en nuestro hablar, en nuestro comunicar, Señor, en las diferentes formas que tenemos, podamos reflejar a Cristo y podamos ser testigos fieles. Sin tu ayuda, sin tu dirección, Señor, no somos nada. Gracias por este desafío. Gracias porque algunos, Señor, nos despiertas nuevamente a seguir anunciando y no decaer. Señor, gracias porque tenemos esperanzas en ti. Señor, te alabamos y te damos la gloria y la honra porque tú mereces toda la alabanza. En el nombre de Jesús. Amén.